Las películas más taquilleras de 2022. Hay quien dice que ya con las vacunas la pandemia está controlada y que entonces estamos regresando al cine. Por otro lado, hay quien cree que el cine ha regresado a nosotros y que por eso la oferta se ha multiplicado nuevamente. Hay muchas maneras de saber si eso es verdad, una ilusión o una exageración, pero la más certera de todas es leyendo la taquilla universal. A través de los números que las películas dejan en la taquilla es que podemos saber de mejor manera el estado real del cine más allá de la calidad y la cantidad de películas estrenadas. Por eso, y como cada año, aquí tienen ya el podcast especial con el recuento de las películas más taquilleras. 2022 ha sido un año extraño y nuestro invitado, el analista de la industria del cine Edgar Apanco, nos va a decir por qué. ¿Cuáles fueron las películas más taquilleras en México y en el mundo? ¿Qué reflexiones nos dejan los números de este año? Aquí está Edgar para el análisis profundo de las películas más taquilleras de 2022. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Edgar Apanco, la gente pide tu presencia siempre en Cine Garage, no solo a final de año, no solo cuando hay que hacer recuentos de películas, de taquilla, de estadísticas, análisis, datos, sino porque de verdad los manejas como muy pocas personas y los presentas como nadie. En consecuencia, te doy de nuevo la bienvenida a los micrófonos Cine Garage. Edgar Apanco, bienvenido. Qué gusto estar por aquí. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Y pues sí, ya estamos listos para hablar de números de cine y es un gusto estar contigo, de verdad. Muchas gracias. Un recuento más del 2022 para la gente que quizá no ha escuchado los otros por vacaciones, posadas, crudas, ¿no? Que luego en estas épocas se enganchan una fiesta con la otra y parece que dos ocurren el mismo día cuando en realidad ya vivimos 3 días. Hemos hecho podcast con las mejores películas del año, las mejores películas mexicanas, las peores películas y uno de esos recuentos que además es realmente el más, sí, el más científico, porque hay ciencia detrás de esto, ¿no? El más apegado a la realidad. Lo demás tiene que ver con cotorreo y con gustos personales. Es el que el buen Edgar siempre nos ayuda a hacer en estas épocas, que es el de las películas más taquilleras. La taquilla, y no sé si concuerdes, Edgar, tú corrígeme o deténme cuando creas que voy demasiado lejos. A final de cuentas termina siendo un termómetro. Sabemos que no es en realidad digamos, un método para medir la calidad de las películas, probablemente ni siquiera la popularidad. Ahora nos dirás cómo es que ha afectado el supuesto regreso al cine, a las películas. Probablemente ni siquiera sea un modo de entender la popularidad de las películas, pero algo nos dice la taquilla, ¿no? Algo nos dice sobre la industria, sobre el tipo de películas que estamos viendo, más que de una en particular. O sea, es entender al cine como una especie quizá de manifestación sociológica antes que de calidad, incluso antes que económica. No sé si estés de acuerdo, Edgar. Completamente de acuerdo, en efecto. Sí, siempre vamos a tener esa película que es el fenómeno, pero más allá de esos garbanzos de libra o esos grandes fenómenos que alcanzan a darse de vez en cuando, la taquilla nos ayuda a ver cómo nos estamos comportando como sociedad, cuáles son los géneros que más nos gustan, cuáles son los géneros, pensando ahora en este mundo, ya no sé si llamarle pospandemia o todavía en pandemia o qué demonios, pero cómo hay cierto tipo de películas como las familiares que se consumen ya mucho más en el hogar, cómo el público adulto sí ha regresado, no ha regresado, estamos sobrepremiando únicamente al blockbuster. Entonces sí, nos dice muchísimo como sociedad qué está sucediendo en la taquilla. Eso es sin duda cierto. Como sociedad mexicana y como sociedad universal, ¿no? Ya Ujú. veremos hasta dónde nos llevan tus datos, mi estimado Edgar. Y más allá, entonces, de dar bueno, no sé cómo hayas preparado tus datos, tú eres el especialista, tú eres el que siempre viene aquí a ilustrarnos. No creo, o corrígeme de nuevo, que demos una lista de la más taquillera a la menos taquillera, sino la lectura que eso nos da. Eso es un poco lo que va a pasar ahora o otra vez. Es un poco, sí, así es. Ok. Tenemos listados de qué consumió México, qué se consumió a nivel internacional.
Y a partir de ahí vamos teniendo cosas interesantes en cada uno de los casos, tanto internacional como algunos apuntes de la como taquilla nacional. nacional. Pues entonces tú dinos por dónde arrancar, mi estimado Edgar. ¿Cómo se manifestó la taquilla? ¿Realmente estamos volviendo al cine? El otro día alguien me decía, volví a ver Pinocho, por supuesto, ¿no? Es una película que creo que hay que ver varias veces. Y alguien me decía, hombre, mira, qué padre ver a la Cineteca llena. Y yo a mí ya la gente me conoce, le dije, pues mira, creo que esta ola de gente es fenómeno Pinocho. Ujú. No sé si en realidad la Cineteca esté así de llena con su programación normal en estos días. Entonces, para empezar, y después de ahí arráncate por donde tú quieras, yo sí te preguntaría, ¿los números nos dicen si ya volvimos al cine? Los números nos dicen que a nivel internacional y en México no hemos vuelto completamente No al hemos cine. vuelto. No, Ok, todavía no. En el caso de México estamos a un 2/3 partes de lo que sucedió antes de la pandemia, claro. También tenemos una situación bastante curiosa. 2019 fue un año excepcional en todos los sí, sentidos, sí. porque si pensamos a nivel internacional, ese año hubo 43 películas con más de 200 millones, 9 con más de 500, 9 que rebasaron los 1,000 millones. Entonces, esas son cifras de locura. ¿Qué sucedió? 43 películas. 43 con más de 200 y 9 con más de 1,000 millones a nivel global. Nada más para que hagan cuentas, pues bueno, y la propia suma de las semanas nos los dice, el año tiene 52 semanas, es decir, cada semana había una película ultra taquillera. Exactamente. ¿Qué sucedió este año a nivel internacional, a nivel global? 25 películas van a rebasar los 200 millones, es decir, casi la mitad. Casi la mitad. Y en vez de tener 9 películas que rebasan los 1,000 millones, en esta ocasión tenemos únicamente dos. 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 Ok. ¿Y esas nos las vas a decir ahora o al final? ¿Cómo le vas a entrar a ese análisis de la taquilla? Creo que esas Es las la taquilla podemos dejar. mundial, ¿no? Sí, es la taquilla mundial. Creo que esas dos las podemos dejar al final, justo por lo Mm, que representan, por lo que nos dicen del cine. Y podemos empezar por la taquilla internacional, por la parte baja de la tabla, donde podemos agrupar casi en generalidad a las películas chinas. China, que en 2020 y 2021 fue en buena medida el motor de la taquilla sí. internacional. De hecho, en 2021 fue el mercado más grande que Mm, Estados Unidos, porque habían mm, regresado al cine. Este año, pues se sí. replegó por completo por sus confinamientos que han tenido, por la forma en la que han seguido cerrando ciudades, salas, cines, y entonces tuvieron únicamente algunos picos a principios de año, cuando tienen su año nuevo lunar y les dan muy Mm, bien. Tuvieron ahí algún otro, ni le llamaría pico, pero tuvieron una racha media nona en verano, algo ahí despuntó. algo ahí en verano, y cuando se celebra el Día Nacional del Partido Comunista hacia septiembre-octubre, que también es una tercera fecha muy buena, tampoco nada. Y lo Wow. segundo, no estrenaron casi nada hollywoodense. Se están negando, se están protegiendo, pero no están permitiendo que llegue casi nada. De Marvel, prácticamente nada se ha estrenado en estos años de pandemia. De Me voy a ir a DC, vivir a China, Edgar. exacto, oye, sí, si ya estás harto de Ah. descargar. Entonces, no estrenaron nada, estrenaron únicamente de DC, de Batman. Ajá, Estrenaron por ahí cosas que son un tanto obvias que se iban a estrenar. El año pasado Rápidos y Furiosos y este año Avatar. Avatar sí tiene fecha de estreno y sí va a claro. estar por allá. Han estrenado algunas cosas japonesas, les encanta ese cine, entonces, Mm, pero ese motor se apagó. Entonces, la taquilla internacional, en vez de estar funcionando con los dos grandes motores que son el estadounidense y el chino, solamente estuvo funcionando con uno. Además de que hubo algunos otros mercados apagados, como Rusia, que solía ser sí. uno de los grandes mercados, y entonces eso no permitió o no permite todavía que se llegue a los grandes niveles de años atrás. Más Mm, aún, pareciera que solo hay ciertas épocas, como verano y como invierno, donde vale la pena estrenar algo. Porque el año pasado, en otoño, se tuvo grandes lanzamientos como la nueva del 007, se tuvo Duna, se tuvo Venom, ¿no? Tres muy sí. grandes. Y este año no tuvimos nada. O sea, tuvimos Pasaje al Paraíso de Julia Roberts. O sea, digo, amo a Julia Roberts, pero No, no, yo también, eso pero a era, ver. eso era la gran película del otoño, ¿no? Entonces, sí, sí resulta un tanto horrible hacer esos comparativos de un año contra otro, porque sí pareciera que hay, o las primeras semanas de diciembre, donde solían ser malas y ahora fueron pésimas,
porque todo está a la espera de Avatar. No puede Claro. haber otra conversación, no puede haber otra cosa. Entonces Perdón sí, perdón que te interrumpa ahí. Eso entonces tiene que ver con una especie, y lo voy a bautizar aquí mismo una idea, a mí ya me conoces. ujú, Hay una especie de contracción creativa, es decir, todo mundo sabía que venía una película como Avatar, que además James Cameron no se cansa de decir, no solo va a haber una, va a haber 8, ¿no? ujú. Y en consecuencia los estudios se reprimen para empezar a hacer otras películas y no competirse. O sea, es como la gran paradoja del capitalismo. Bueno, paradoja para nosotros, porque ellos están repartiendo el pastel, ¿no? Ellos lo que están Ujú. diciendo es, ok, ahora vas tú y luego voy yo y luego va Sí. él, porque sé que luego vas tú y luego voy yo y luego va a volver Ujú. él. Es una especie de juego ese macabro del capitalismo, de pues que primero se lo coma James Cameron, ya me tocará a mí. Pareciera que así está funcionando. Ay, qué Pareciera que así triste. es, porque igual en otros inviernos hemos tenido un montón de películas que llegan y no compiten entre sí. Es decir, la gente puede ver una el lunes y otra el jueves porque son Ajá. vacaciones, pero en Ujú. esta ocasión tenemos, el menú es bastante más limitado y entonces tenemos Avatar, Avatar, Avatar Avatar, y Avatar. El gato con botas quizás y Avatar, ¿no? Sí. Entonces sí está bastante más limitado el menú y eso también se nota en cuanto a cómo quedó la composición de esas 200 películas más taquilleras del año. Ujú. Quiero hacer un rápido análisis de qué sucede, digamos, en la parte baja para ya irnos con los grandes Échale, fenómenos. Primero, échale. fue un buen año para el terror, pero y curiosamente para el terror original. Estamos acostumbrados a que funcionan fenómenos. El año pasado, por ejemplo, El Conjuro y Un lugar en Ujú, silencio parte 2 regresaron a ujú. la gente en verano en el cine y eso fue muy bueno. Y en esta ocasión no tuvimos esas películas tipo El Conjuro, cualquiera del multiverso, Secuelas, ¿no? ¿no? Secuelas, no tuvimos nada de It, por ejemplo, que también es Mm, muy taquillero. Tuvimos Scream a principios de año con una taquilla bastante decente, pero las tres más taquilleras a nivel global son películas que no vienen de franquicia. Fue Smile, que se quedó arriba de los sí. 200 millones, muy bien. Nope, que se quedó Ujú, en 172, bastante bien. Y El Teléfono Negro, que también claro, se quedó arriba de 150. Entonces, eso es bueno para el género, porque se está alimentando de nuevas historias. En claro. el caso de otro género, que este sí es muy raro que haya sufrido tanto, es la animación. Tenemos un fenómeno indiscutible, que son los Minions, que ya platicaremos de ellos más adelante, que Ok. están en la parte más alta de la tabla. Pero de esa parte más alta de la tabla, que hablamos de 900 millones de dólares, la siguiente película animada más taquillera del año se queda en 250, que es Wow. que es Los Chicos Malos. Ni siquiera una franquicia, una película para muchos ya incluso que ya fue olvidada, ¿no? Que es Sí. un has-been. Y ahí está, en segundo lugar. En tercer lugar quedó Lightyear, lejísimos, literal, años luz, ¿no? Años luz. De lo que habían hecho la franquicia madre, que normalmente un spin-off termina siendo entre la mitad o un tercio de la franquicia original. Pero si Esta la no llegó. franquicia hizo 1,000 millones, 1,100, a esta le tocaban entre 300 y 500 y se quedó muy lejos, se queda con pérdidas. De hecho, Lightyear. Uf, Sí, uf. la que sigue es la Liga de Super Mascotas y también ahí está la japonesa One Piece Film Red, ¿no? Que es Ujú, una vez más el fenómeno japonés. Pareciera que sí. la fórmula ya es muy exportable. El cine japonés de cotidiano está llegando a mercados occidentales. Tuvimos hace 2 años a Mugen Train, que fue la más Ujú. taquillera, de Demon Slayer. El año pasado tuvimos también otro taquillazo japonés y este año también tenemos otra película que no solo es para mercado local, porque sí, hay mercados, Corea del Sur, ¿no? India, tienen sus éxitos locales, pero en este caso Japón sabe exportar muy bien sus blockbusters y esos son los que llegan a otros mercados. Ok. Entonces, eso es lo que sucedió con la animación, En regresando a. animación, Pinocho ya entra en los números del 23, ¿no? Seguramente sí, y además, pues no tenemos indicadores de números porque No, no, Netflix. no. Porque además, sí, que no los vamos a tener, más bien, ¿no? Exacto, nunca los Y, vamos a tener. y el estreno en cines no va a dar como para que llegue a estos números, supongo, porque es un estreno muy limitado, porque Netflix. Exactamente. Entonces, Ok, allí ok. sí no vamos a tener nada. El único fenómeno internacional que sí es muy curioso por ver, que se quedó debajo del top 20, pero vale la pena recordarlo, es, ¿cómo lo llamamos? Triple R, RRR, RRR, sí. RRR, que si bien no es la película de la India más taquillera de la historia, sí es la que ha hecho más ruido a nivel internacional. Mm, Sin duda, su llegada a Netflix le benefició tremendamente,
Y es una película que, incluso en temporada de premios, casi un año después de su estreno, va a volver a sonar por lo que Sí, representó para muchas personas a nivel visual. Quien no está acostumbrado a este tipo de cine, ¿no? Del cine de la India, recordemos que hay como 7 tipos distintos de sí. cine de la India, desde luego. Este fue un muy buen acercamiento para espectadores que no tenía este cine. Entonces, ese es un fenómeno que vale la pena tomar en cuenta. Ahora sí, el cine chino. A ver, En 2020 y 2021 fue nuestro gran salvador y este sí. año nomás no. Sí hay 2 películas que se cuelan al top 10 y a diferencia de lo que sucede ya lo vamos a ver ahorita que repasemos las más taquilleras del año, aquí sí estamos hablando de dramas pequeños, es decir, pequeños en presupuesto, películas emocionales, películas para que Mm, la familia vaya al cine y se entretenga. ok, Entonces, si encontramos estas películas de presupuestos medianos o bajos en este tabulador de las más taquilleras del año. Hay por lo menos 3 o 4 que andan por allí. Desde luego, el blockbuster más grande del año, platicaremos más adelante, es un fenómeno muy mm, curioso. a Ya ver, si nos vamos ahora sí a las 15 más taquilleras, lugar 15 que sí vale la pena destacar es Elvis a nivel internacional. sí. Se queda con 280 millones, 286, y es un fenómeno bien interesante porque estamos hablando de Baz Luhrmann con la estética que eso representa, Que con el es estilo del director. difícil de masticar Baz Luhrmann. Bueno, por lo menos para mí. Exacto, es difícil de masticar y que haya llegado a estas alturas, convirtiéndose en la segunda más taquillera del director, ¿no? Mm, Con los excesos, con lo que representa la película. La verdad se me hace un fenómeno bien la interesante. duración incluso, ¿no? Es que muchas cosas juegan en contra. Lo Sí. único que juega a favor es que es una buena película, sin duda, y que Y es que la Elvis. música, pues sí, claro. Exacto, pero la duración, el estilo del director, lo estridente que es la película, el género en sí, el musical, hay muchas cosas que juegan en contra, pero a final de cuentas fue un estreno que bien recibido en verano, ¿no? Un Sí, sí, verano sí. repleto de tus adorados superhéroes. Bueno, Uf. esto se antoja como un respiro, ¿no? Entonces, Yo nomás voy a decir, Elvis sí es superhéroe. sí, Es lo único que voy sí a lo decir. es. Sigue usted, don Edgar. 14, Black Adam. ¿Qué pasa con Black Adam? Bueno, ese es el otro gran estreno del otoño. No hay más, Pues ¿no? no es muy grande, ¿eh? No es muy grande, no llegó a China, le fue muy mal en Japón, le fue con números medianos en Latinoamérica. Su gran salvador en todo caso fue Estados Unidos. Y ya, en realidad no hay tanto que decir, ¿no? Pues no, Hay no hay mucho. ¿Tienes ahí cuánto hizo? 384 millones, es decir, casi 100 millones arriba del lugar 15 De Elvis. de Elvis, exactamente. Luego, poquito más arriba, tenemos una comedia china, Too Cool to Kill, que fue de estas comedias que se estrenó en combo a principio de año, Mm, en su año nuevo lunar. Y un lugar arriba, tenemos también 2 películas de la misma época, cuando el año pintaba todavía, o mucho mejor de lo que a final de cuentas tuvimos. Películas que se estrenaron a principios de año, de corte bastante familiar, Uncharted, mm, que aquí fue Uncharted fuera del sí, mapa, sí. que parecía que no iba a funcionar porque normalmente las películas de videojuego están destinadas al fracaso más grande, quitando a Sonic, ¿no? Esa pareciera Sí, que es una cuestión es aparte. fenómeno aparte, sí. Ajá. Pero no, al parecer la ola Tom Holland conectó bastante bien. Wahlberg sigue siendo una garantía en En ciertos la géneros taquilla, en sí. la taquilla y entonces terminó con arribita de 400 millones. Le fue bastante bien, Mira, la nada verdad, despreciables. nada despreciables. Y empatada, hablamos de Sonic. Sonic pareciera que abre y cierra la pandemia. Fue el último gran estreno que se tuvo antes de Sí. que los cines colapsaran y no viéramos nada. Bueno, en México fue Ajá, Veinteañera, Divorciada y sí, Fantástica, sí, sí. pero Sonic fue ese último gran fenómeno y pareciera que es el fenómeno que dice, bueno, ya acabó la pandemia, ¿no? Ya vengan al cine, en serio. Ujú, ujú. Y le volvió a ir muy bien. Es decir, tenemos una saga que tiene 2 películas con más de 400 millones. Eso no Hombre, cualquiera. La verdad es que no, le fue no, bastante, sí, bastante no. bien. Vayan ahora mismo a www.patreon.com/cinegarage e inscríbanse a ese perfil Patreon de Cinegarage. Al hacerlo, ustedes se convierten en el apoyo fundamental para poder generar todo este contenido, estos podcasts y toda la discusión alrededor del cine que se da en Cinegarage. En respuesta, nosotros les damos contenido exclusivo, críticas a los estrenos en plataformas y en cines,
coberturas de festivales, descuentos en nuestros cursos y varias recompensas que se van modificando a lo largo del año. En esta ocasión, mil gracias a Abril Lozano, Efraín, Enrique Figueroa Anaya, Pedro Villa, Aide Yáñez, Ángel Eduardo Villarreal Giraldo, Luis Carlos San Juan Pérez, Carlos Medrano Roque, Alejandro de la Cruz, Andrés Clarion Rangel. Su apoyo para nosotros es fundamental. Inscríbanse, ahí la discusión se hace alrededor de lo que nos gusta a todos y a todas, el cine. www.patreon.com/cinegarage. Entonces, bien, luego, 10º lugar, aquí sí tenemos una primera decepción del año, que es Animales Fantásticos y los secretos de Dumbledore. Dumbledore. Se trata sin duda de una franquicia que nunca pudo despegar, nunca le hallaron por dónde, nunca tuvieron personajes genuinamente atractivos, nunca hubo un hilo conductor que genuinamente despertara interés, ya, dejemos cualquier otra cosa. Claro. Era el mínimo interés, entonces ya fue una entrega de vamos a cerrar lo mejor posible. Sí se nota que hay un interés por cerrar una trilogía de la mejor manera, pero que se haya quedado con 400 millones. Cuando la primera de esta saga de Animales Fantásticos andaba en 800, y cuando las últimas de Harry Potter llegaron a 1,000 millones. Sí, no hay manera de comparar. Exacto, sí suena a una tremenda decepción a Porque ahí nivel sí, taquilla. exactamente, y ahí sí habría que comparar cuánto les costó, que no creo que haya costado 100 millones, seguramente costó 200, ¿no? Exacto, costó 200, hizo 400, pero esos 400 siempre recordemos que hay que quitarle en promedio la mitad entre lo que se quedan los cines, entre los impuestos y entre la promoción, que cuesta un montón, ¿no? Entonces es una película casi deficitaria. Las 3 películas más deficitarias, una fue Lightyear, la otra fue Amenaza Lunar, Moonlight, la de Ronald Moonlight, Emmerich. ¡ay, qué horror, sí. Sí. Qué horror de película, quiero decir. Exacto, y el fracaso más grande del año es Un Mundo Extraño, de Disney. Esa Pues va a sí, perder alrededor. Ni la mamá de quienes la hicieron, la nadie verdad. se enteró en qué momento No, entró al cine. nadie. Entonces, esa va a perder más de 150 millones de dólares. A perder. A perder, exactamente. Wow. Animales Fantásticos saldrá en números, pues, en ceros, lo cual ya es ganancia para ellos. Ya cerramos, Sí. cerramos changarro, vámonos. Nunca más nadie sabe de esto. Ojalá. Un lugar arriba se juntan 2 películas chinas. Una vez más, es una comedia de verano, una comedia romántica. Moon Man se llama la película. Y un lugar arriba, ese sí vale la pena detenernos un poquito más, es La batalla en el lago Changjing 2. 2. Es que, claro, la primera parte estaba también en el top 10, creo. Del año pasado. ¿Del pasado o del antepasado? Del No, pasado, del ¿verdad? pasado. Esto es una cosa de locura, porque el año pasado se estrenó en septiembre, hizo 900 millones, creo que incluso quedó en el top 5 del año. Sí. Hizo 900 millones y dijeron, vamos a hacer una secuela. Ajá, una secuela 5 meses después. Claro. Entonces, ahí sí se nota que los chinos trabajan y rápido. Entonces, dijeron, antes de que nos cierren los cines, antes de que cualquier cosa, vamos a estrenarla. Antes de que la guerra venga. Exacto, antes de que la guerra, la estrenaron, hicieron sus 626 millones, dijeron, ok, un tercio menos, bastante decente, vámonos con el resto del botín. Fue un plan que les funcionó muy bien, la verdad. Les funcionó muy bien. ¿600 hizo? Sí, 600 millones. Entonces, mira, bien, bastante. Ya quisieran otras películas. O sea, Dumbledore en todos los mercados internacionales, menos China, hizo 400. En un mercado 600. Sí. Hay muchos chinos yendo al cine, cuando los cines están abiertos. Y hay que sumarle lo que va a pasar cuando llegue para acá, porque si bien no llega a cines, luego sí llega a plataformas. La parte número 1 está en plataformas, creo. Sí, así es. Sí, ahí está. Luego, en sexto tenemos, ya de aquí es puras películas que te van a gustar un montón, porque hay un montón de superhéroes, fíjate. A ver. En sexto está Thor, Amor y Trueno. ¡Ah, qué horror! 700, ¿Cuánto hizo? 760 millones. Es muchísimo dinero. Es muchísimo. Si lo pensamos en tiempos pandémicos, es muchísimo. Si lo pensamos en estándar Marvel, está a mitad de tabla, ¿no? Mitad, incluso bajo, ya pensando en las últimas películas. Pero también pensemos algo, no tuvo estreno en China. Y para todas estas películas de Marvel, no estrenar en China significa perder entre 100 y 200 millones. Claro,
Es ahí nomás, muchísimo ¿no? dinero el que dejan de ganar, El más que bien, dejan de ¿no? ganar es un montón de dinero, exacto, más que perder el que dejan de ganar. Entonces, 760 millones sin tener Rusia, sin tener China, es una buena cifra, sin duda, y más para no ser una buena película. Claro, para ser lo que es, es espectacular. Exacto, entonces ahí estaba muy bien, muy mona, fue un buen estreno de verano en cuanto a números, y ahí la Sí, tenemos. Un lugar arriba y 10 millones arriba con 770, una película que sí le doy su mérito porque se estrenó en una época atípica, usualmente atípica, ahora ya no tanto, que es principios de año, y hablamos de, bueno, primavera, que es de Batman. de Batman, sí. Para una franquicia donde hemos tenido tantas versiones de Batman, donde hemos tenido tantas salidas en falso, llegar Sí. con una buena película de Batman, distinta en tono, larga como la Con un Cuaresma. Batman que nadie quería, Exacto. ¿no? Como dices, larga como la Cuaresma, ¿no? Oscura, porque oscura en Mm, cuestión visual, que la gente se sí, quejaba mucho, que a pesar de eso haya hecho los números que nos vas a dar, creo que es sobresaliente. 770. Sí logró estreno en China, no fue un estreno muy grande. Ya sabemos esta dinámica de ahora Sí, tenemos abiertas el 52% de las salas y sí, la siguiente semana el 31% el y tren. la que sigue el 72%. Entonces es una cosa tremenda esquive, pero la película hizo muy buenos números, 770 millones para hacer un reboot, para hacer un Batman no querido, creo que eso es lo más importante. Le fue bastante bien. Le fue bastante Bastante, bien, le bastante fue bien. bastante bien. Mira, se coló. Entonces, sexta. Quinta, Black Panther. Ok, Años atrás, la primera película de Black Panther hizo más de $1,000 millones. La razón es Estados Unidos. Estados claro. Unidos le hizo la mitad de la chamba con 700 millones. En esta ocasión no va a ser así, se va a quedar con números un tanto más pequeños, arriba de 800 millones, lo cual no deja de ser bastante bueno, la verdad. En el caso de México, Black Panther sí es un fenómeno muy curioso. Sí, el factor hay talento mexicano sí pesó. Es Claro, decir, Tenoch, Mabel y compañía sí llevaron gente a las salas. por Fue el supuesto. estreno con protagonistas femeninas, en su mayoría mujeres, más grande de la historia de México. Va a terminar cerca de los 700 millones, es decir, va a estar en ese Olimpo del top 20 de las Ujú. más taquilleras de la historia. Y Eh, puedo claro, claro. sugerir algo que a lo mejor estoy pensando mal. Es una película para niños. Los niños no van solos al cine, los niños van con sus papás al cine. Entonces, cuando va un niño al cine, por lo menos lleva a alguien más. Uh -huh. Si son dos, puede que lleven hasta dos más. O sea, para hablando del público infantil, que es hacia donde van dirigidas las películas de Marvel, pues bueno, los niños llevan el doble de gente al cine que ellos mismos, ¿no? Sí, así es. Y la película, a final de cuentas, tuvo un buen boca en boca. Le ayudó que no hay Sí, competencia. Después de ese estreno, llegó Un Mundo Extraño, que nadie la que vio. pues nadie la vio. Exacto. Entonces, la película ha seguido corriendo, ha tenido buenas piernas, ¿no? Buenas Ujú. legs, ¿no? Sí, sí, sí. En términos de taquilla. Y entonces va a terminar con más de 800 millones de dólares, lo cual es Mira, bastante bueno para una secuela que tuvo que ir atrasando su estreno, que se las vio claro. complicadas desde el estreno porque fue cambiar todo el guión, porque ahora ya no tenemos al protagonista, que tuvo Ujú. problemas en la filmación por asuntos de quién sí estaba vacunado y quién no, quién se estaba enfermando y quién no. Entonces, fue una película bastante problemada en ese sentido y que termine con esos números, pues la verdad que Está muy bueno. bien. Sí, sí, Así sí. es. Aplausos, aplausos, Aplausos a Black Panther, aplausos. Wakanda Forever. Ahora sí, el único fenómeno que es fenómeno, eso sí es un fenómeno de los cuales se pueden hacer tesis enteras, los Minions. Sí. Minions 2, en mercados internacionales el ascenso de Gru y en México nace un villano. Ujú. ¿Qué sucede con esta? Estamos ya hablando de una franquicia de 5 películas. Hay 3 de mi villano favorito y hay 2 directamente del spin-off De que los. ya ni se siente como spin-off, que son los Minions. Sí. ¿Qué sucede aquí? Esta era una película para estrenarse originalmente en verano de 2020. La película no se pudo terminar porque ya ni siquiera tenían acceso a los estudios, Ujú. a los equipos donde estaban terminando las animaciones. Se retrasa 2 años, es el gran estreno del verano. Bueno, se pensaba que iba a ser el segundo gran estreno animado, porque el gran estreno tenía que haber sido Lightyear. No sucedió, No pasó. no pasó, pero los Minions demuestran que son a prueba de balas, de verdad, a prueba de Sí, sí, pandemia, a sí, prueba de sí. todo. Hicieron 940 millones de dólares, ¡Guau! es decir, nada lejos de la antecesora. La antecesora sí logró rebasar los 1,000, O pero sea, una la vez más más, taquillera del año. la más taquillera del año en su momento, pero aquí Sí. los Minions se queda con 940 millones, lo cual no está nada mal, No, al nada, contrario, nada mal. está muy, muy bien.
En México casi llegan al top 10 histórico. En Estados Wow. Unidos son ya la película más taquillera de Illumination Studios, que tienen Sí. esta franquicia, las mascotas. Entonces, sí hay tela de dónde cortar, ¿no? Entonces, Ujú. que haya llegado a esos números, la verdad, dice mucho de qué es lo que nos está gustando. Eh, Claro. y a final de cuentas es una película que tiene muchas virtudes. Es trepidante, podrá Sí. ser buena o mala, pero no te deja de tener entretenido. Mm, Y tiene chistes que funcionan muy bien en realidad. sí. Y ya, en realidad es esa, y es corta, es muy corta, tiene esa Claro, gran claro, virtud. va mucho al grano de nuevo, es público infantil, es una película como, pues como para echarte, ¿no? Más Ujú. allá, insistimos, si es buena o mala, es el tipo de películas que saliendo o queriendo salir o pretendiendo salir de una pandemia en términos emocionales, sentimentales y físicos, vas al cine a reírte con una panda de gente enana que hablan un idioma que nadie entiende, pero Ujú. todos comprendemos. O sea, como dices, hay una forma de entender la película tanto desde los números como desde lo creativo que sí daría mucho para platicar sobre ella como fenómeno, ¿no? Entonces, sorprende y no que esté en el segundo lugar y ahí es donde está la plática. ¿Por qué está ahí? Como dices, ¿qué dicen nosotros? ¿Qué queremos ver? Y por el otro lado pues es que tampoco es tan raro que esté ahí, ¿no? Esa es No, la película perfecta para un verano en donde por fin podemos estar en el cine sentados todos juntos. exacto, porque además tampoco es una película de talento donde los actores pesen. Es decir, No, sí se promociona en cada mercado con el talento local, pero claro. a final de cuentas no es una película donde la gente la vaya a ver por el actor internacional. En el 90% de los casos, países que no son angloparlantes, la película se dobla al idioma Sí, local. sí, sí. Entonces, no estamos hablando ahí De un ancla de de un taquilla, ancla de taquillera, un imán de exactamente. taquilla, como Ujú, le llaman, ¿no? El imán de taquilla es los personajes en sí, ujú. no quien está poniéndoles voces. Es bien extraño ese fenómeno, Edgar. Exactamente. Y bueno, que la mejor representante sea los Minions, bueno, nos dice que se necesitan películas de cierta calidad, porque Sí, sí sí, hay sí. cierta calidad en la película, pero con cierto ritmo, con qué ritmo, qué nos están contando las películas, ¿no? Porque es una historia que además es bastante derivativa, hay tres historias que corren a Mm, la vez. Pero sí, bueno, ahí está con su cuarto ahí lugar, está. y la verdad es que ninguna la va a rebasar este año, y también es la película animada más taquillera de la pandemia, por mucho. El segundo lugar es Demon Slayer, que se queda con 540 millones, es decir, Mm, 400 millones abajo. Y el tercer lugar es Sing 2, que se estrenó en el invierno pasado, cuando Omicron estaba en mm. algunos mercados atacando, y se quedó con 400 millones esa película. No, pues Es no hay manera decir, de comparar. Sing 2 y Demon Slayer hacen lo mismo que esta. O si Claro. juntamos a Lightyear con Super Mascotas, con One Piece Red, One, o como se llama la película japonesa, y Mm, ¿qué otra animada teníamos este año? Y Los Chicos Malos, las cuatro sí, juntas no hacen lo que Minion sola. impresionante. Sí, la verdad es que sí. Ahora, Impresionante. Y ese es el lugar cuatro. el 4 de la taquilla mundial. A El ver, 4 de la taquilla mundial. Número 3. Es curioso que aquí solamente vamos a encontrar ya una. Bueno, no, en realidad es el 5, perdón, es el 5, lugar 5. ok. El lugar 4 es otra película de superhéroes. ¿Cuál vamos a encontrar aquí? Híjole. Doctor Strange. Doctor Oh, Strange, oh, que creo que hace el mismo truco de Spider-Man, con todo el respeto que me merece Spider-Man, pero creo que se ve una vez, es muy entretenida, ¿no? Te entretiene bastante, pero la película no aguanta una segunda vez, porque no, claro que no. la película vive de sorpresas, vive del Sí. factor sorpresa de, ¿y entonces quién va a salir después? ¡Qué emoción, qué emoción! Ya la viste y el truco ya se acabó, ya no aguanta una segunda vuelta. Creo que Porque no lo hay mismo con, discurso. O sea, es exacto, decir, no te están contando nada más de lo que te están contando y eso hace que las películas no se puedan volver a ver. exacto, y entonces lo Más mismo allá de pasa, las sorpresas anecdóticas, que es donde yo ajá, quiero, o sea, entonces no hay manera de agarrar la película dos veces. no, y lo mismo pasa con Doctor Strange. Si uno lo quiere volver a ver, la película es pesada, la película es, ay, Dios santo, que ya hagan algo, ¿no? Es Ya que se larga. quede con todo Black Widow, bye, ¿no? Sí. Entonces, Denle todo y cierren el cine. denle todo y cierren el changarro, ya vámonos, por Dios. Entonces, ¿qué le ayuda mucho?
desde hace muchísimos años, el verano fílmico arrancó en los años 90, Twister fue de las primeras, y a partir Ujú. de ahí nos agarramos, o en Estados Unidos se agarraron, me encanta el verbo, a que la primera semana de mayo, no la última de abril, la primera de mayo, iba a ser el arranque, el kickoff del verano fílmico. Y de Sí. ahí se han apañado prácticamente todos del 2008 para acá, de que empezaron Ujú, con Iron Man. ujú. Han dejado algunos respirar algunos veranos con otras películas, pero digamos que el 80% son de Son Marvel. ellos, Y sí. esta vez, una vez más, hicieron el truco. Es decir, vamos a agarrar el arranque del verano fílmico. La gente quiere ver qué viene este verano. Y lo estuvo muy bien. La verdad es que es una película que tuvo un primer fin de semana impresionante y al segundo, tercer fin de semana tuvo descensos estrepitosos. ¿Por qué? Claro. Porque el boca en boca fue muy bajo. Aún así, con todo y boca abajo, se queda en cuarto lugar anual con 955 millones de dólares. Que ese es otro fenómeno, es el fenómeno Ujú, Marvel, ¿no? ujú, Hay un público muy fiel, ujú, necio le digo yo, pero fiel le dicen ujú. ellos, Exacto. que van a ver lo que les pongan en este momento, ¿no? Sí, No importa si es el superhéroe del superhéroe o el hijo o el nieto, si es Marvel, la gente ya está comprando la marca. Ese es un fenómeno aparte. exacto. El año pasado sucedió que está Shang-Chi. Bueno, pues vamos a ver Shang-Chi. Que están los Eternals. Pues Ahí órale, van. los Eternals. Vamos a verlos. Que sí es bastante interesante de este año a nivel internacional en taquilla, que el top 3 no hay ninguna de superhéroes. Hay esperanza Eso en la es, vida, Edgar. Qué hay buena esperanza en la noticia. vida. Digo, son franquicias en todos los casos, Sí, algunas pero que llegan con un delay de 3, 4, 5 años, otras con uno de 12 y otras con uno de 30 y tantos. órale. Pero a final de cuentas, sí estamos hablando de que no todos son superhéroes. Y Mm, que hay historias, creo que aquí lo más valioso es que se pueden sostener en taquilla y que se pueden hacer mejoras sustanciales del producto original a la nueva versión y ¡pum! Fenómeno. a ver, a ver. Tercer lugar, esta es la más de fórmula, en realidad, Jurassic World Dominion, ¿no? Bueno, sí. 1,000 millones, sí alcanzó los 1,000 millones, 1,001, Mira, qué bueno. que Entonces ya no era son dos, era son de tres. esperarse. Era de esperarse, sí. No, porque es lo nuevo de Marvel. La gente compra la marca Jurassic Park, la fuimos a ver. La fuimos a ver, en China sí tuvo su estreno, en Latinoamérica le fue muy bien, también en México como a las dos anteriores, mejor incluso que las dos anteriores. En Estados Regresa parte del reparto original. Exacto, hay factor nostalgia, Sí, regresa el elenco original, tenemos al nuevo elenco, eh, hay ok. demasiados personajes buenos, Sí, pero funciona la película, a final de cuentas, ¿no? Hay una historia distinta por contar y se llevaron muy contentos sus 1,000 millones, de los mil cuales millones. 627 los hicieron en territorios internacionales, lo cual habla de una franquicia bastante sana, que tiene Sí, potencial para otros mercados. Bien, ok. Muy bien. el segundo lugar, que está todavía por definirse hasta dónde va a llegar, ¿no? A ver. Es Avatar, El Camino del Agua. Es un Ah, hecho que la bueno. película rebasa los 1,000 millones. ¿Qué tan lejos va a llegar? Está por verse. Exacto. Llegará a los 2,000 como su antecesora, que es la más taquillera de la historia con más de 2,700, probablemente. Necesita los 2,000 para garantizar las 3, 4, 5, 6, 7, 8 que pueden existir. Sí Sí, necesita los 2,000. sí necesita 2,000 Pero los millones. 1,000 garantizados los tiene y ya sabemos que James Cameron siempre tiene predilección por estrenar en fechas navideñas, en invierno, Ajá. porque Ujú. a partir del 15 de diciembre todos los días se convierten en un viernes taquillero. Sí. Entonces, la película tiene propulsión por sí sola, tiene descensos mínimos de semana a semana, si no es que no los tiene, la primera de Avatar no los tuvo, y Ujú. entonces esta es ver qué tan lejos llega, además, en un enero y un febrero donde hay muy pocos estrenos. Eso juega tremendamente a favor de este tipo de películas familiares y que son grandes espectáculos, vamos al cine a verla. Digo, Claro. ya no nos quedó la menor prueba cuando en septiembre la película más taquillera de la semana fue Avatar, una película de hace Que ya 14 años, vimos. Sí. de hace 13 años que ya vimos, que ya habíamos visto en 3D, no es que no la hubiéramos visto en 3D, ya la habíamos visto en 3D. Entonces, muchos la fuimos a ver otra vez, ¿no? Que eres mi héroe, Edgar. Y entonces, pues es que uno tiene que hacer esa chamba, mano, No, ¿no? no, por eso es chamba, es chamba. Yo debí haber visto de nuevo Avatar, Y pero ya ¿sabes la qué? vi. Funciona muy bien, te vuelves a emocionar. O sea, maldito James Cameron, ¿qué demonios hace? ¿Qué demonios no sabe? O sea, ¿qué Ajá. parte?
cuántos cabellos nos tomó sin que nos diéramos cuenta para extraer nuestro ADN y saber qué nos encanta del cine, porque por más exquisitos que nos queramos ver en cuanto a cine, llegamos a ver Avatar y nos emocionamos y casi Te queremos dejas ir, claro. aplaudir, te dejas ir como, ya no podemos decir otros términos, pero te dejas ir, ¿no? Con la Sí, película. Entonces funciona tremendamente bien. El señor da espectáculos, lo hizo con Titanic, lo está haciendo con Avatar, El Camino del Agua, y esa va a ser, todavía está por definir en qué lugar termina, pero es uno de pero los ahí va a dos grandes estar. fenómenos del año. Por más que digamos va a fracasar, es uno de los dos grandes fenómenos del ¿Tú, año. tú sí le das 2,000 millones desde tu perspectiva? 2000 porque se estrena en China. Muy bien. Ah, mira, es claro, es que está China. Pues, ni modo, tendremos Avatar 9. Esa es Exacto. la desventaja de que el señor junte 2,000 millones, que haga el dinero que quiera, mientras pague impuestos y lo haga trabajando, que haga el dinero que quiera. El problema es que va a tener que hacer otras 8 películas iguales. Ahí se las encargo, ¿Sabes qué ¿no? es lo bueno? Que se tarda mucho, que es bien decidioso, dirían las abuelitas. Y entonces dice que se tarda 3 años, pero se tarda más. No, se tarda En- más. entonces, por O lo sea que menos las nos va a deja estrenar cuando yo respirar. esté, las va a estrenar cuando yo esté muerto, bendito. Sí, qué bueno. Se va a Le tardar. entro. Así Dios sí le entro. mediante, se va a tardar mucho el señor, ¿no? Las va a dejar en legado, en criogenia y lo que quieras, pero se va a tardar. Muy bien, Y, muy bien. y pues bueno, no sé si ya quieras que lleguemos al primer lugar o rápidamente hagamos un recuento de qué pasó con el cine mexicano. Échale el recuento al cine mexicano y luego hablamos de las dos más taquilleras, la internacional y la mexicana, ¿te parece? Va, bueno pues, Ok, en el recuento mexicano de las más taquilleras, todas las que dijimos están. Está Doctor todas. Strange, está Minions, Batman, Thor, Amor y Trueno, Black Panther, Sonic, Lightyear, El Teléfono Negro, esa sí se coló al top 10 Esa se mexicano. coló, sí, sí, sí. Entonces, eso es lo único interesante No del top 10 sé, mexicano. digo, no sé si es solo porque es buena o porque el terror en México realmente también, como los Minions, es un fenómeno especial. Nos gusta mucho el terror Las dos cosas. y nos gusta mucho el terror bien hecho y la película está Sí, bien padre. el terror bien hecho es premiado por el espectador mexicano, Sí, pero también sí, premian cualquier cosa. O sea, aquí llegan muchos distribuidores, traen aquí películas rusas, ucranianas, checas, de cualquier país, le ponen un nombre que tenga que ver algo con demoníaco, con con el posesión, con diablo, lo exorcismo, con satánico. diablo, con satánico, y hace sus 20 millones. Sí, Perfecto. Ya, es algo que de sí, otra forma no iba a ser. Entonces, está es bien. un público que premia el terror. ¿En Tanto qué, lo en qué, en premia, qué lugar quedó el teléfono negro? ¿En qué lugar quedó? décimo, Décimo, ¿de décimo. 20? De 10, ¿De bueno, 10? Ah, de las mira, más taquilleras del año, es el top 10 del año. o Entonces, sea, le fue muy bien. realmente se coló. No, muy bien, muy bien. Sí, muy, muy bien. Ahora, en cuanto a cine mexicano, una vez más fue un año pésimo para el cine mexicano. A diferencia de otros mercados como el español, donde sí logran meter películas a su top 10, ¿no? En este año Sí, tuvieron Tadeo Jones, tuvieron un drama, bueno, más bien un thriller como Los Renglones Torcidos de Dios, sí. entre las 15 más taquilleras global, no solo del cine español, sino de todos los estrenos que hubo. En México, ninguna película se acerca siquiera. Las más taquilleras quedaron en 300 y tantos millones y la mexicana más taquillera del año se quedó en 65 millones. Muy poquito. Es decir, la quinta parte. Esa película fue ¿Y cómo es él? Igual, una Ok. película que se iba a estrenar hace 2 años. De hecho, Mauricio Ockman hizo el 1-2 del año, independientemente de Mm, todo lo que estrena en todas las plataformas. Tuvo ¿Y cómo es él? Con Omar Chaparro. Esa dupla, en un mundo prepandemia, hubiera hecho 200 millones. sí, Pero ya en un fácil. mundo pandémico, el cine mexicano se está viendo más en plataformas que en cine. La gente Mm, no está saliendo a ver, es el efecto Crocs. La gente está muy sí. cómoda en su casa viendo el cine mexicano y dice, no tengo por qué ir a verlo a la sala, no lo vale. Entonces, el uno es como, ¿y cómo es él? El dos es qué No, no lo despadre. vale, nada más, vamos a aclarar, no lo vale Sí, es el pensamiento. sí, Sí no lo lo vale es el vale. O sea, hay pensamiento, que ir sí a lo las vale. salas. Desde Es luego como, que lo sí. vale. Desde luego que lo vale. Sí, qué bueno que hiciste la aclaración. Si no, Edgar Sí, Franco, sí, el cine sí. mexicano no vale la pena. No, 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 no. eso es lo que se dice, esa es la justificación, esa es parte Exacto. de las conclusiones que se sacan, pero de que vale la pena ir a ver cine mexicano al cine, vale mucho la pena. Nos beneficiamos todos, gente. A mí, Exacto. ahora que das el dato de España, a mí sí me da mucha envidia. Yo vengo de allá, Ujú, estuve allá 12 días. ujú. Me da mucha envidia ver que la gente está curiosa de ver sus Sí, películas, no deseosa, no ansiosa, no enfebrecida, no es un movimiento patriótico, están curiosos de ver sus propias películas y sus propias historias, de qué tratará esta película. Esa es la pregunta que se hacen antes de comprar el boleto para una película española.
eso me da muchísima envidia porque eso Sí, debería estar ocurriendo en una cinematografía tan sana a nivel creativo como la que tenemos en México. exacto, porque tienen sus taquillazos justo para llevar público como Tadeo Jones o Sí, como tienen de Padre No hay todo, más igual que que uno aquí. tres, pero 3. también tienen películas, dos estrenadas en pandemia y dos en el top 10 anual, ojo con eso. Ujú, ujú. Y también tienen en su top 10 anual de las más taquilleras nacionales dos películas que ahorita están nominadas a los Goya. Sí, Entonces, brincos diéramos por tener eso. Por ejemplo, siguiendo con qué películas, porque decimos, ay, es que películas mexicanas, que nuestro top 10 no tiene nada que de veras valga la pena. Tercer lugar es Mal de Ojo. Y es una película ok. con grandes valores de producción, con una buena Sí, sí. historia de terror, ¿no? De nuevo terror, exacto. Entonces, esa valió la Original, pena verse, original. Y sí, el lugar número 5 quedó la película de Verónica Castro y Natasha Dupeirón, sí, Cuando sea joven, que era una buena película familiar, es decir, era una buena película para llevar a los papás o a los abuelitos al cine. Funcionaba claro. para eso y la película flopeó terriblemente. Del tercer lugar para abajo, todas se quedaron con menos de 35 millones de pesos, es decir, 600,000, 500,000 espectadores. Mal de Ojo, El Exorcismo de Dios, que es una coproducción con Venezuela y con España. Mm, Cuando sea joven, esta comedia sí, que es un remake de una película coreana, surcoreana. Soy fan. Eh, La Exorcista, La Exorcista. Lecciones para canallas y Cuarentones. Es decir, las comedias siguen estando, pero el terror también ahí está. Y también pensemos Claro, algo. Hay una nueva plataforma, VIX, que se llevó a varias películas que tendrían que haber tenido estreno en cines se y las se llevo están directo. ahogando ahí en Sí, VIX, ¿no? sí, Porque sí, nadie está. Y ahí está Mi Reyes contra Godines 2, que es muy mala, pero hubiera hecho más de 100 millones en cines. seguro. Está Las Leyendas del Origen, Ujú. bien hecho más de 100 millones como hicieron todas las anteriores. Sí, sí, sí. Entonces sigue siendo sin duda un año complicado para el cine mexicano. Se pasó de 269 millones de pesos el año pasado a 383. Uno diría, bueno, hay un crecimiento del 43%, ajá, pero Pero el año previo a la pandemia, 2019, fueron 1,650 millones sí, de sí, cine sí, sí. mexicano. Es decir, ni la quinta parte se está juntando ahorita. Sí, es un tragedión, loco, la verdad. Es una tragedia, y de nuevo, yo creo que para que todo mundo deje de quejarse de la calidad del cine mexicano, la única salida es ir a ver cine mexicano. Número uno, porque se van a dar cuenta Ujú. de que no todo el cine mexicano es comedia. No estoy menospreciando a las comedias, sino que hay muchas historias dando Exacto. vueltas. Y dos, a la hora de activar la taquilla para nuestro propio cine, vamos a tener más películas distintas en cartelera. O sea, la única salida para que la gente deje de decir el cine mexicano solo es Omar Chaparro y Derbez, es yendo a verlo Ujú, para primero comprobar que no es cierto y ujú. segunda para activar la taquilla y que más películas se hagan con nuestro dinero para nosotros, con nuestras historias en nuestros cines. Exactamente. Y ese argumento de, es que todo es Derbez, la última vez que Derbez estrenó una película mexicana fue hace 9 años. Por ejemplo, Las otras películas que ha estrenado son ya estrenos hollywoodenses, sí, pero ni siquiera se hace ese discernimiento. Pero bueno, hay que ver ahí más cine estamos. mexicano. Y ahora sí, el primer lugar Venga. indiscutible, ¿no? Del que nadie lo esperaba. De hecho, al revisar listas de cuáles iban a ser los grandes fracasos del año, algunos analistas la ponían en avanzada, Top Gun Maverick, ¿no? Claro, todo el Ese mundo es el, pensaba que ese avión se iba a estrellar. exacto. ¿Por qué? Porque Tom Cruise tiene su franquicia madre, que es Misión Imposible, Sí, y ha intentado establecer otras franquicias sin mucho éxito. Lo intentó con este universo oscuro, ¿no? De Universal y La de Momia. Universe con la momia. Luego vino Jack Richards con él, ¿no? Tuvo exactamente Jack Reacher, tampoco funcionó. Y entonces dijo, bueno, capaz que a ver cuál tengo, ¿no? Se puso a revisar en su cajón, dijo, ay, mira Top Gun, ¿no? Mira nada más, qué cosa, ¿de qué año? Del 86, 89, 80, ¿qué año es la primera? Bueno, 86, 86. 86. ¿Cuántos años después estamos llegando? No, pues tantos. ¿Qué habrá pasado con este personaje? No, pues capaz Mm, que pasó esto. Y entonces, ¿qué sucedió? Presentó una gran película. sí, Eso es lo que presentó. Presentó un una gran... película. Lo que hemos dicho de los Minions, emocionante, Sí. bien producida, Ujú. muy bien montada, o sea, muy bien fotografiada, proponiendo adelantos tecnológicos. O sea, a mí las cámaras adentro de los aviones me tenían con la boca abierta. Intrascendente a morir y que blanquea la presencia militar Ah, de sí. Estados Unidos en el mundo, de acuerdo,
Ujú. Pero, a ver, que alguien me diga que no abrió la boca 3 segundos en una película de 2 horas y media. Yo lo hice. Exacto. Y además con aciertos, se nota quién es Tom Cruise en la industria. Esto es, digamos, Claro, claro. la confirmación, el testamento de quién es Tom Cruise. ¿Por qué? Porque hay muchas escenas en las que él se hace a un lado para Sí, dejar que la acción transcurre y él es simplemente un espectador. Lo que se ha dado tantas veces, ¿no? También que es una alegoría, la película de lo que representa el cine, como lo entendió él como la última gran estrella del cine. claro, Porque claro. a final de cuentas, bueno, si pensamos que él está luchando porque su personaje, ¿no? Maverick, con los avances tecnológicos que van a terminar por hacerlo obsoleto, Ujú. pareciera que está hablando de él, ¿no? A mí no Sí, me van a venir a hacer obsoletos todos tus efectos especiales. Yo valgo por lo que soy, por lo que corro, porque le encanta correr en todas sus sí. películas, por lo que me trepo en donde me trepo, por donde Claro. me todo el viento, por lo que hago, por lo que arriesgo, en cuanto a físico y en cuanto a guiones, porque también eh, qué increíble es ver que cómo trata, no sé si la palabra es correcta, con qué dignidad o de qué forma tan linda trata sus personajes, el personaje de Val Kilmer, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí, sí, sí. la forma tan amorosa en que lo trata, o cómo plantea el conflicto amoroso sin que suene ridículo, sin que él se esté relacionando con una mujer de 25 años. Se relaciona con una Jennifer Connelly, Mm, que Dios santo, qué nivel de actriz es. claro. Más allá de hablar de guapuras o no guapuras, qué gran actriz Es una gran tiene actriz, sí. como su comparsa en la película, como Mm, la relación sentimental. Entonces, por donde se le ve es un gran entretenimiento a Top Gun Maverick. Fue una película, sin duda, de muy largo alcance, mm, semana tras semana. Eso es común que tengan registros, descensos mínimos, y lo platicábamos hace un momento, en invierno. En invierno todos los días son un viernes, entonces les va muy bien. Pero en verano es común que caigan, lo normal es 50%, ya si les va bien 40%, pero esta tiene descensos de 15%, 20%, 25%, 12%. Esta semana no tuvo descensos, subió 4%. mm, Entonces mm. fue una locura que se extendió todo el verano, todo lo que quedó del verano, ya no le dio cancha a otra película para llegar a esos niveles, y entonces la película tiene los récords que quiera, ¿no? De entrada es la película con el estreno de más de 100 millones en Estados Unidos, que logra el dígito multiplicador, es lo que hizo en su primera semana, qué tan lejos lo llevó, multiplicó 4.8 veces lo que hizo el primer fin de semana, lo cual Guau. más bien ninguna película. La que le sigue muy atrás es Shrek 2, que multiplicó por 4 La lo que 2. hizo, la 2. Y después Wonder Woman, que también le fue muy bien en su momento, 4 por Sí. 4, ¿no? Y ya de ahí para abajo, ¿no? Toy Story 3, etcétera. Pero entonces, este es un estreno bárbaro. Segundo, tuvo mercados donde le fue increíble, no solo en Estados Unidos. Mm. En Reino Unido se quedó con 102 millones, top No, pues 5 toda la histórico. OTAN. Exacto. Japón, Corea del Sur, toda la Yo OTAN, aquí es cierto, metiendo ya. cuchillo, yo aquí ¿Para metiendo qué? cuchillo. Sí, 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 toda la OTAN, empezando por Reino Unido. Y en, y en Estados Unidos es la película número 5 más taquillera de todos los tiempos. ¿Qué Guau. hay en este top 5? Está A coronado ver, por Star Wars, El despertar de la fuerza, por supuesto. 936, Avengers Endgame, 858, Ajá. Spider-Man Sin Camino a Casa, que apenas se estrenó este invierno, 814, Avatar, Mira. 785 con sus múltiples estrenos, y Ujú. después Top Gun, una sola vez la hemos visto, 717. Bueno, una sola vez ha tenido una sola corrida Sí, comercial, un tanto o sea, maquillada. es su año de estreno, pero sí. Es su año de estreno, regresó algunas semanas de ahora en IMAX, ahora en no sé qué, ahora en Singalong, ¿no? Pero Sí. 717 millones en un solo mercado, sí está Sí. muy payaso, la verdad. Sí, sí le fue muy Sí, bien. es muchísimo. Es un gran, gran, gran trancazo. Y pues ya lo dijiste todo. Es la película más taquillera del año. Sí, la Mil verdad sí, millones. sí es una película de la que se tiene que seguir hablando de cómo se hace un buen blockbuster. Creo que este es el manual perfecto, porque Sí, retoma elementos de Misión Imposible, ¿no? Y duplica la taquilla de cualquier Misión Imposible a nivel claro, claro. internacional. Retoma lo mejor de todo lo que Tom Cruise ha sabido hacer durante 40 años. Creo que es eso. Que es aprender a hacer cine de entretenimiento de calidad, Ujú. más allá del enfoque político. Creo que yo lo puse en mi texto. Esta película debería ser referencia para ver cómo se tiene que hacer el cine bélico de aquí en adelante,
por muchísimas razones. Ahí está el texto, ahí lo pueden checar en el Patreon Cine Garage. Pero lo dije, si alguien quiere hacer cine bélico de ahora en adelante, tiene que revisar de arriba a abajo el manual Top Gun Maverick. Sí, sin duda. Yo creo, ¿no? La verdad es que sí. Y si queremos hablar de fenómenos taquilleros, también hay que echarle un ojo. También, sí, ¿no? sí, porque le estudiaron, ¿no? O sea, no es que hagan la película y se echen el volado. Saben qué filmar, saben a qué darle sustancia, qué quitar, qué no, cómo montar la película, cómo promocionarla. Eso se estudia. Cuándo estrenarla, eso se estudia, ¿no? Entonces, sí es un caso muy interesante. Así es. Entonces, con esa cerramos. ¿La más taquillera en México fue entonces? La más taquillera a nivel internacional quedó Top Gun con 1,487 millones. Y en México, la más También, taquillera. No, la más taquillera no. Top Gun, curiosamente, no entra al top 10 en México. Fíjate. Se queda fuera. Es de los. Latinoamérica no abrazó tanto esta película, ¿no? Es Latinoamérica abraza otro tipo de películas. Sí. Exacto, no somos OTAN. México podría, pero no queremos. Exacto. Nos falta esa visión. No queremos. ¿Cuál es el primer lugar anual? Para sorpresa de muchos, la verdad sí, porque podríamos decir que para sorpresa de nadie, pero no. Sí es una sorpresa que hasta ahorita Jurassic World Dominio, falta por ver las cifras finales de Avatar 2, Avatar El Camino del Agua, pero Jurassic World Dominio se queda con 853 millones de pesos. Mira. Esto es suficiente para un lugar en el top 10 histórico de México, lo cual es pues, una muy buena cifra, ¿no? La verdad. Es de bastante peso. Pues sí, pues ahí están los números, ahí están las películas. Edgar, no sabes de verdad qué luz echas sobre Cine Garage a la hora que vienes a platicar de películas desde este lado. Eres realmente un gran profesional, te lo agradezco mucho. ¿Quieres agregar algo? Danos tus redes, dónde te puede seguir la gente, dónde te pueden encontrar, porque de verdad vale mucho la pena entender esta otra parte del cine. Siempre se puede complementar lo que uno ve con datos como los que tú nos das. ¿Dónde te encontramos? Y no sé si quieras agregar algo más. Pues que sigan viendo cine, la verdad. Sigamos viendo cine en plataformas y en el recinto sagrado, ¿no? Creo que siempre será importante ver eso. Ver cine mexicano, para mí sí es bien importante invitar a la gente. Soy de esas personas obstinadas en que sí vayamos a ver más cine nacional. Hay opciones para todos. ¿Y dónde me pueden encontrar? Me encuentran en redes sociales. El Apanco es la que más uso, Twitter. Y también me pueden encontrar de cotidiano escribiendo para qué película ver y para Cine Premier. Ahí me van a encontrar. Muy bien. Pues ahí está el llamado. Edgar, millones de gracias por las listas, por toda la chamba, por todo el trabajo. Esperamos verte muy pronto. Vamos a ver qué pasa con Avatar. Es el gran misterio de fin de año, aunque como dices, va a alcanzar $2,000 millones en taquilla. Vamos a verlo. Mil gracias por haber venido y te mando un abrazote, Edgar. Un abrazote muy grande. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.